Aprovechamos para agradecer a algunas de las empresas patrocinadoras, aliados estratégicos además de este encuentro, de esta Asamblea Nacional, a Abaco, Activa, Algartec, Alianza Fiduciaria, Américas BPS, Amway, a la Andy del Futuro, Anglo Gold Ashanti, Araujo Ibarra, Avianca, Aviatur, Azimut, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Bancolombia, Bavaria, Bienes y Bienes, a Blue Radio, BTG Pactual, a Caracol, Caracol Televisión y al diario El Espectador, a la Cardio Infantil, Celsia, a Cementos Argos, Cemex, al Centro Virtual de Negocios, Cerrejón, Claro, CNN, Coca-Cola FEMSA, Colombina, Coltabaco, Comercio Efectivo, Tenevid, Coninsa, Ramón H., Contegral, Datexa, Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, Deloitte, Dodger, Dow Química, EID, AEMTELCO, AEPM, Empresas Públicas de Medellín, Ernest & Young, Esquema Arc y Concreto, a Familia, Finca Contegral, Frisbee, Fundación Mamonal, Fundación Semana, GM, al Grupo Argos, Grupo Logis, Grupo Salud Coop, Impala, Intercontinental Cartagena, Invest in Cartagena, AISA, Jugada Maestra, KPMG, La República, Lloreda Camacho, a Lógica, Manpower, a Manuelita, Mi Águila, Mineros, Ministerio del Comercio Propaís, también al Ministerio de Trabajo, a Nutresa, Portafolio, Positiva, Pro Barranquilla y Pro Colombia, profesionales de bolsa, a Protección, Public, Puerto Bahía, PwC, a Scanform, al SENA, a Socya, Sofasa, Solution, a Sura, TCC, Tecnoquímicas, Telefónica, a la Universidad de Externado, a UNETIGO, a la Universidad de los Andes, Universidad de AN, Universidad de Sumer, y a las zonas francas de Bogotá, de Occidente, La Candelaria y Santander. Recordarles también que tenemos activas nuestras redes sociales. Si ustedes quieren participar a través de Twitter, pueden hacerlo utilizando el hashtag Asamblea Andy 2015 y a través de la cuenta de Twitter que es Andy-el-piso Colombia. Nosotros estamos compartiendo con ustedes los mensajes que a través de redes sociales nos hacen llegar, los comentarios que tienen algunas de las fotografías, también las apreciaciones. En este recinto las compartimos en la pantalla compartida que tenemos, pero por supuesto las redes sociales que permiten llegar a todos los rincones del país y del mundo. Muchas personas que siguen esta transmisión a través de nuestras plataformas y de redes sociales. Invitamos entonces nuevamente a nuestros panelistas al escenario para que nos acompañen desde la tarima principal. Invitamos al general Oscar Naranjo, miembro del equipo negociador de La Habana, para que vaya acercándose a nuestro escenario y nos acompañe en este debate que vamos a hablar de públicos y privados articulados para el posconflicto. Invitamos también al doctor Alfonso Gómez, presidente de Telefónica, para que también esté con nosotros en este conversatorio, el doctor Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, y el doctor Bruce McMaster, nuestro anfitrión, el presidente de la ANDI, quien además nos acompaña en este importante panel. Doctor Bruce, tiene usted la palabra entonces. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, después de esa presentación también estimulante de Paul, a quien nosotros, por cierto, habíamos tenido la oportunidad, superintendente, a quien habíamos tenido la oportunidad de conocer hace unos meses y que además habíamos tenido la oportunidad de conocer el libro, que por cierto, el orden que hemos definido de estas presentaciones tiene que ver unas cosas con las otras, porque ustedes vieron cómo de alguna forma él dice, muchos de los problemas que tienen las sociedades al final no pueden ser solucionados exclusivamente por el Estado. Otras organizaciones tienen que entrar a articular, otras organizaciones tienen que entrar a poner de lo suyo,
razón por la cual de alguna forma decidimos que el panel perfecto para poder trabajar y generar un hilo conductor sobre el principal problema que vamos a tener que enfrentar desde el punto de vista social en nuestro país en los próximos años, que va a ser el posconflicto, para lo cual pues hemos invitado al general Óscar Naranjo y aquí, pues querido amigo de esta casa, además quien nos ha acompañado muchas veces el año pasado, nos acompañó de nuevo contándonos un poco en ese momento cómo iba el proceso de paz y qué había sucedido. Recordarán ustedes que le tocó tomar un avión muy especial que creo que se desvió como en la mitad del camino para poder acompañarnos y le agradecimos mucho en la Asamblea de Medellín. Y que por cierto es una de las personas que yo conozco y con quien he conversado que más ha pensado el posconflicto en Colombia, les debo decir. En algunas de las conversaciones que hemos tenido, él me ha dejado, como casi siempre, en los temas que él trata profundamente, totalmente descrestado. De manera que, general, bienvenido usted a esta casa. El doctor Alfonso Gómez, quien todos conocemos, presidente de Telefónica, Movistar, que además se ha destacado por su trabajo con un contenido social fuerte, con un contenido social consciente, con un contenido social responsable, de quien queremos conocer un poco y que nos comparta cómo se ha aproximado esa entidad en particular y él como presidente de la misma a atender el tema del posconflicto. Y el doctor Carlos Enrique Cavelier, que también se ha destacado por ser uno de los empresarios, muchos, que se han preocupado por el posconflicto, con una característica muy especial y es que por la naturaleza de su trabajo, por la naturaleza del negocio que él lidera, además ha tenido que tener una gran presencia en el campo. Además, no en cualquier parte del campo. Él, de hecho, ha hecho unos desarrollos muy interesantes en zonas como la zona de la Sierra de la Macarena, que para nosotros tiene como tanto contenido, además emocional, tanto contenido histórico. De manera que con este panel de lujo, le voy a dar la palabra al señor general. General, puede hablar de aquí, puede hablar de allá, donde usted prefiera. Usted es un orador muy experimentado, entonces escoja usted. Muchas gracias, Bruce, por esta presentación tan generosa. Muchas gracias a las directivas de la ANDI que realmente me hacen sentir un colombiano privilegiado. Durante años me han invitado a esta asamblea, pero particularmente muchas gracias a todos ustedes que desde su mundo empresarial, desde su liderazgo, hacen anualmente un alto en el camino para construir una nueva nación y para seguir avanzando en función del bienestar de todos los colombianos. Cuando me invitaron en esta oportunidad para que hiciéramos este alto en el camino alrededor del posconflicto, lo que pensamos fundamentalmente es, en 15 minutos, para no agotarlos, hacer una síntesis muy apretada de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos y qué significa para los colombianos lo que los técnicos han dado en llamar el posconflicto y que nosotros, francamente, desde este escenario, desde este auditorio, quisiéramos invitar a que se llamara no posconflicto, sino la construcción de la paz. Porque la verdad, la fotografía del posconflicto podría ser una fotografía así, estática. Y parecería que entrar en posconflicto es lograr, como por arte de magia, la solución de todos los problemas, y realmente no es así. ¿De dónde venimos con este proceso? Y uno lo que tendría que decir es que alrededor de la paz se conjugan por lo menos 4 variables que hacen parte de una única unidad. ¿Cómo se busca la paz? ¿Cómo se hace la paz? ¿Cómo se construye la paz? ¿Y cómo se sostiene la paz? Y para decirlo muy brevemente, ¿cómo hemos buscado la paz de los colombianos? Yo diría que la hemos buscado a lo largo de un acumulado histórico de esfuerzos de distintos gobiernos, que de distintas maneras crearon estas condiciones para que fuese posible hoy adelantar un proceso de negociación para hacer la paz. Y en esto quiero remitirme a las palabras textuales del señor presidente Juan Manuel Santos, cuando él dice que esta paz no es la paz de Santos, porque lo que está diciendo es que es la paz que se logra después de un acumulado de búsquedas para crear estas condiciones. Y en esa creación de búsquedas, para remitirnos solamente al pasado más reciente, están los esfuerzos del Plan Colombia del presidente Pastrana, están los esfuerzos de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, y están los esfuerzos de este gobierno de la prosperidad que busca poner fin al conflicto. Uno diría entonces
que estamos buscando la paz y llegamos a este proceso de negociación cuando se estimó que había unas condiciones que realmente no significaban negociar desde la debilidad. No estamos en un proceso de negociación donde el Estado esté colapsado, haya perdido o esté empatado militarmente con un adversario, o simplemente haya transitado por lo que algunos denominaron en su momento la vía segura a un Estado fallido. No, estamos negociando desde la fortaleza de nuestra democracia, inspirada en valores y principios democráticos que realmente son el blindaje para asegurar que esta negociación culmine exitosamente. Y estamos haciendo la paz sobre una base, yo diría, primero de dignidad, segundo de reconocimiento de un conflicto armado y tercero, totalmente ajustados a lo que determina nuestra carta fundacional, nuestra carta magna, nuestra constitución. Y uno lo que diría es que este esfuerzo de negociación, lo que significa es que estamos logrando desde La Habana una adhesión de alguien que ha estado por fuera de la ley, alzado en armas, que hoy, a través de este proceso, quedará vinculado e incluido en este Estado social de derecho y será ya no un adversario por fuera del Estado social de derecho. ¿Y a dónde vamos con esto? Vamos a la etapa siguiente, que es la construcción de paz. Yo sé que Bruce empieza a hacer fuerza aquí para que el tiempo nos alcance a todos y voy a sintetizar. Cuando hemos hablado de posconflicto, que repito, preferimos llamar construcción de paz, estamos pensando que es necesario construir unos pilares que hagan viable, que hagan real, tangible ese propósito. Y uno pensaría que el primer pilar que hay que construir es el pilar de la conceptualización política de lo que significa posconflicto en Colombia. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que no somos una nación que sale homogéneamente del conflicto al posconflicto. No nos digamos y no nos llamemos a engaño. En Colombia cohabita el conflicto intenso, cohabita el posconflicto y cohabita la normalidad. Somos una nación con un territorio enorme donde hay distintas realidades. Les cito, por ejemplo, una realidad que pasa un poco desapercibida. Desde hace más de una década, en por lo menos 300 municipios, se registran de 1 a 5 homicidios, lo cual significa que tenemos tasa europea de mortalidad en esos y de violencia en esos municipios. Y hay municipios que venían de la guerra y que se han recuperado de manera formidable en estos últimos años y están viviendo el posconflicto. ¿Qué duda cabe decir, por ejemplo, que toda la política de reparación de víctimas y restitución de tierras es la base de una situación de posconflicto? ¿Qué duda cabe afirmar en Colombia que después de acumular 57 desmovilizados de las guerrillas y el paramilitarismo, esa condición para esos nuevos colombianos nos insertó en el posconflicto para ellos y unas comunidades? Pero es verdad también que estamos padeciendo el conflicto de manera intensa aún en unos territorios. El primer reto político es cómo hacer omnicomprensivo el concepto de posconflicto y construcción de la paz, donde cohabitan esas tres realidades. Segundo reto político en esa conceptualización, cómo persuadir a los colombianos que estamos viviendo de alguna manera una especie de brecha abismal entre un mundo rural y un mundo urbano, para hacer realidad lo que es un proceso y un proyecto nacional. Que se entienda que poner fin al conflicto trae dividendos para ese mundo de la Colombia profunda, sumergida en el conflicto, pero también trae dividendos para quienes han estado más lejos de la guerra en los centros urbanos. El esfuerzo enorme de cerrar esa brecha para entender que la paz trae dividendos al mundo rural y al mundo urbano está presente entre nosotros. ¿Y cómo hacer finalmente para que el posconflicto sea una construcción inclusiva desde las distintas vertientes políticas y de los distintos enfoques, para que no caigamos en el simplismo de un debate donde a veces, lo digo con todo respeto aquí, se me dice: oiga, general, no sea iluso, ¿de qué posconflicto habla si no hemos firmado? Y otros, por el contrario, me dicen: ¿por qué viene a hablar de posconflictos si el posconflicto lo estamos viviendo hace 15 años? Sacar el debate de ese blanco y negro para congregar la energía nacional alrededor del futuro, creo que es
un pilar fundamental en esa conceptualización política. El segundo pilar es identificar para la construcción de paz cuáles son las capacidades mínimas necesarias que lograrán asegurar la transformación en esa nueva etapa. Y déjenme que lo comparta de manera muy a priorística con ustedes. No obstante, hemos hecho ejercicios con la política, con la academia y también con los territorios y las poblaciones. El común denominador cuando preguntamos qué capacidades hay que elevar para que Colombia realmente entre en una etapa plena de construcción de paz, parece haber una convergencia de opiniones, se nos dice elevar la capacidad de planeamiento estratégico que además llegue al territorio y a lo local, y elevar nuestra capacidad de ejecución para que lo que planeamos realmente deje de ser simplemente un enunciado y se convierta en una realidad. Y me anticipo, cuando uno piensa en la construcción de la paz derivada de la firma de un acuerdo, yo pienso, por ejemplo, y lo comparto, creo, con todo el empresariado y con miembros del gabinete, nuestro sistema de contratación tiene que sufrir una verdadera revolución que signifique que esa contratación, para que haya ejecución, estará inserta en la ciudadanía, de tal manera que sea el ciudadano el que tenga los dientes para generar una auditoría, una veeduría, y asegure la transparencia y la velocidad de esas ejecuciones y de esas contrataciones. El tercer pilar es el pilar de la narrativa. Hablar de posconflicto y de construcción de paz significa construir un pilar donde la narrativa empiece a reemplazar lo que es una característica de una sociedad martirizada por la violencia o por la guerra. Cuando la guerra y la violencia se instalan en una sociedad, el miedo se convierte en el movilizador de la política. Es el miedo el que genera el consenso, es el miedo el que determina las decisiones, es el miedo el que motiva las conductas de una sociedad y de un ciudadano. Creo que, llegando al fin del conflicto, nuestra misión, si se quiere llamar así, para usar un término de mi vida pasada, es que la narrativa no sea una narrativa basada en la propagación del miedo, sino en la propagación de la confianza para transformar el presente y de la esperanza para asegurar el futuro. Una política que siga propagando el miedo realmente nos dejará atados al conflicto de manera eterna. Y por último diría, el posconflicto necesita fundarse sobre un cuarto pilar. En mi opinión, probablemente el reto y el desafío en los momentos que corren más importante. ¿Cómo garantizar en Colombia, cómo garantizar nosotros que la amenaza de la corrupción no destruirá el esfuerzo de poner fin al conflicto y no entorpecerá la construcción de la paz? Creo que hablar de posconflicto y de construcción de paz significa producir toda una revolución en materia ética ciudadana, en materia ética institucional y en función de la transparencia, ir a unos modelos que eliminen la posibilidad de que esa amenaza, en mi opinión, la más poderosa que podría afectar el futuro de Colombia, la corrupción, quede totalmente derrotada y proscrita. Y terminaría diciendo esto. Sobre esos cuatro pilares hemos avanzado durante un año, por decisión del presidente Juan Manuel Santos, en decisiones que son prácticas y que van más allá de enunciados retóricos o políticos. El Plan Nacional de Desarrollo aprobó la constitución de una comisión interinstitucional para el posconflicto. ¿Y eso qué significa? Que entendemos bien desde el gobierno que el esfuerzo de construcción de la paz no podrá ser de línea vertical o de línea horizontal en la estructura del gobierno, sino que será fundamentalmente una noción de enfoque sistémico que genere una gran articulación no solo al interior del gobierno, sino también del gobierno con el conjunto de las ramas del poder público, el Estado todo y la sociedad. Ya está en el plan de desarrollo y ya tiene vida esa comisión interinstitucional. Hemos avanzado en lo que uno podría llamar el modelo para la implementación de esa construcción de la paz, que para sintetizarlo se basa en tres vectores. Vector tiempo, que estamos llamando tiempos de la construcción de la paz o del posconflicto.
pues hemos llamado a una línea que comenzó el 26 de agosto de 2012, cuando se firmó el Acuerdo General de La Habana y se acotó la agenda para poner fin al conflicto. De ese momento hasta que se firme el acuerdo, hemos dado en llamar a ese tiempo la etapa de alistamiento. No podemos quedarnos quietos, inmovilizados, esperando la firma para prepararnos y para poner en marcha la creación de condiciones en el territorio una vez se firme ese acuerdo. Luego hemos preparado lo que los técnicos en el mundo entero nos han recomendado como el imperativo mayor. ¿Cuál sería el plan de respuesta rápida para los primeros 12 a 18 primeros meses a la firma del acuerdo? Es la típica etapa de transición. Las lecciones en el mundo lo que indican es que lo que no se haga en esos 12 a 18 meses para transformar el ánimo de una sociedad, la realidad de quienes han padecido la violencia, podría matar los acuerdos. Pues ese plan de respuesta rápida está casi culminado, yo diría, al 90% hoy. ¿Y en qué se basa ese plan? Para dar certezas y claridades a este auditorio. Primero, que seremos capaces de llegar al territorio con una oferta de seguridad y justicia de manera permanente y para siempre. Que no se trata de llegar al territorio como hemos llegado en el marco del conflicto, de manera intermitente, con la presencia exclusiva, diría yo, casi excluyente, de militares y policías, sin el acompañamiento integral de un Estado que se quede allí en el territorio para ofrecer justicia y seguridad. Hemos dicho que en ese plan va a ser crítico todo el tema del empoderamiento ciudadano, para que ciudadanos que estuvieron realmente esclavizados al conflicto empiecen a ejercer competencias ciudadanas, es decir, derechos y libertades, pero también contribuyan con sus deberes. Y en tercer lugar, lo que hemos dicho es que es necesario llegar en esa primera etapa de manera muy poderosamente articulada con servicios, es decir, con mercados. Y aquí mi mensaje al empresariado: llegar al territorio en esta etapa de transición significa empoderar la seguridad y la justicia, empoderar al ciudadano y a través de los mercados incluir a cerca de 14 millones de colombianos que han estado excluidos no solamente de la vida política, sino también del acceso a bienes y servicios que ustedes están en toda la posibilidad de ofrecer para esas poblaciones y para esos territorios. Mil gracias, Bruce. Muy bien, muy bien. La ventaja con el general es que uno siempre quiere oírlo más. Yo voy a permitirme desde aquí hacerles a ustedes una presentación conjuntamente con Alfonso y con Carlos Enrique alrededor del trabajo que estamos desarrollando en este momento en la ANDI. La ANDI ha entendido también que uno de los retos primordiales y de los retos principales que tenemos es tomar una posición alrededor de los desafíos importantes que tiene nuestra sociedad. Uno puede hacer toda suerte de reflexiones alrededor del país, pero no hay la menor duda de que tenemos un reto social importante y que el sector empresarial colombiano, el sector privado colombiano tiene un papel que jugar en la solución de estos problemas. Son problemas grandes, son problemas de gran calado y de gran volumen que requieren que todos los colombianos realmente estemos involucrados en lo mismo. Por esto, no sé qué hice con él, uno para pasar las diapositivas. Perdón, gracias. Esto se llama colaboración. Gracias, Alfonso. Bueno, por esto, nosotros hemos sentido que ante la situación actual estamos enfrentados también a una oportunidad, que consideramos una oportunidad histórica para pensar, para repensar y para diseñar cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos y cómo nosotros como sector privado podemos contribuir a que efectivamente se logre.
Esta oportunidad se basa, por supuesto, en sueños. Nosotros tendremos que soñar una sociedad. Y nosotros hemos decidido por soñar en una sociedad mucho más equitativa, una sociedad que verdaderamente entienda que la oportunidad y más importante que tenemos es la de que un número mayor de colombianos cada vez más sean verdaderamente beneficiarios de la riqueza y del desarrollo que queremos construir en el país. El país tiene, por supuesto, una serie de retos, el país tiene una serie de obstáculos que tenemos que superar, y creemos que para eso se requieren grandes soluciones que de alguna forma sentimos que todo este grupo, el empresariado colombiano, tiene la oportunidad de plantear, tiene la oportunidad de ejecutar y tiene la oportunidad de lograr en términos de la capacidad de movilización social que tenemos. Por esta razón, nosotros teniendo en cuenta lo que sucede hoy en día en términos de la sociedad, creemos que adicionalmente desde el punto de vista incluso de mercado es una oportunidad interesante. Todos ustedes se recordarán cómo en el año 2010 el nivel de personas en condición de pobreza era de cerca del 37%. Bueno, pues ya hoy en día podemos nosotros decir que ese nivel de pobreza no está en el 37%, sino que está en cerca del 30%, probablemente un poco menos. Hay cifras que hablan de cerca del 28%. Cuando uno habla de la pobreza extrema, también se encuentra cómo está bajado del 14% a cerca del 8%. Esto tiene una implicación importantísima. Es que, claro, la clase media colombiana ha venido creciendo, la capacidad de consumo ha venido aumentándose, también las necesidades y las exigencias, por supuesto, de la sociedad. De manera que esa oportunidad que vemos de darle solución a algunos de los problemas sociales se puede incluso convertir en la gran oportunidad también económica del país. La gran oportunidad que nos lleve, y ustedes recordarán los que vinieron a la Asamblea de la ANDI hace unos 3 años, allí yo presenté esta figura en donde decía, Colombia se está moviendo de la pirámide del rombo, y ojalá logremos que ese rombo sea lo más ancho posible, lo antes posible, para que verdaderamente logremos tener una clase media cada vez más potente. En este orden de ideas, hay que decir que para las compañías, no solamente por su responsabilidad, sino por el desarrollo de su razón de ser económica, tienen una oportunidad importante en el crecimiento de esa clase media. Si uno se imagina una clase media que hace 10 años estaba en cerca del 14%, que hoy en día está cerca del 28% o 29%, y que pudiera encontrarse en niveles similares a los niveles de Chile o los niveles de México, México está en el 43% y Chile está en cerca del 52%, y de pronto no tenemos que ser tan ambiciosos como para llegar al 52%, nos podemos entonces soñar con una clase media que pudiera ser de cerca del 47%, que es un montón de colombianos. Tendríamos cerca de 26 millones de personas bajo esta modalidad y eso evidentemente generaría unos retos ahora distintos. Para esto hemos planteado un trabajo en la ANDI que nosotros hemos denominado la estrategia de inclusión social productiva y de inclusión social en la estrategia de arquitectura social que ha venido desarrollando la entidad, en donde tenemos en cuenta que la ANDI es un grupo que cuenta hoy en día con cerca de 1.200 empresas afiliadas, que cuenta con 1.200 empresas afiliadas que representan cerca del 40 o 45% del Producto Interno Bruto colombiano, que cuentan con la mayoría de las empresas que pagan los impuestos en Colombia y la mayoría de las empresas que generan empleo formal en Colombia. Y hemos propuesto que seamos como un gran articulador entre la academia, entre la sociedad civil, el sector privado y el sector público. Tenemos además información de todos y con todos trabajamos permanentemente y tenemos la oportunidad de generar nuevas alternativas. En ese orden de ideas, el reto entonces es cómo lograr la inclusión de población y territorios que tradicionalmente han estado excluidos de nuestra sociedad, de todo estilo, porque quedan muy lejos, porque nos ha costado trabajo llegar por razones de seguridad, o porque sencillamente se encuentran en condición de vulnerabilidad porque han sido tradicional e históricamente pobres. En este marco es que hemos definido lo que hemos denominado la estrategia de competitividad inclusiva. Esta estrategia tiene 4 pilares que voy a enumerar y además le voy a pedir a mis compañeros de panel que ilustren 2 de estos pilares. La primera es un ejercicio de reconciliación y de sensibilización. Nosotros sí estamos convencidos de que Colombia tiene que hacer ese ejercicio de reconciliación del cual hemos venido hablando a lo largo de estos 2 días. La segunda es una estrategia de conocimiento y de reflexión
alrededor de qué cosas verdaderamente podemos hacer, cómo las podemos hacer y qué información tenemos y qué información podemos producir y cuál es el análisis de las propuestas que podemos plantear. La tercera es una estrategia de inclusión y para eso hemos trabajado alrededor de un par de proyectos, bueno, de varios proyectos, pero un par de proyectos que queremos mostrar. Y la cuarta es la que hemos denominado encadenamientos y compras inclusivas, en donde vamos a tener la oportunidad de tener la ilustración de dos de nuestros panelistas el día de hoy. Cuando hablamos de sensibilización, ustedes vieron el ejercicio que hicimos el año pasado alrededor de Yo Soy Capaz, que básicamente es una estrategia donde participaron la mayoría de las compañías aquí representadas, que es una estrategia de reconciliación, tratando de plantear que no solamente la culpa de la situación que vivimos en Colombia la tienen los otros, sino que eventualmente, pues en parte la tenemos nosotros. Y también tratando de plantear que había una parte muy importante de lo que estaba sucediendo, de lo que sigue sucediendo en Colombia, que se podía solucionar con una serie de actos de reconocimiento alrededor de cuál es el papel que nosotros, como personas, como individuos o como corporaciones, podíamos plantear. También busca que seamos sensibles a la solución de los problemas de Colombia, busca que entendamos que esas personas en condición de pobreza o de pobreza extrema requieren de apoyos importantes. Busca que nos informemos y que en general la población colombiana y el empresariado colombiano se informen alrededor de cuál es la realidad colombiana. La segunda es una estrategia alrededor del conocimiento y es un poco el ejercicio que hemos venido desarrollando en términos de la reflexión del sector privado. Para eso nos hemos propuesto trabajar con la academia, trabajar con las universidades, trabajar con los tanques de pensamiento. Queremos verdaderamente hacer un trabajo articulado dentro del cual podamos producir propuestas nuevas. Alguna vez yo decía en uno de los foros, especialmente el foro de arquitectura social que hicimos en Cali el año pasado, yo decía cómo, planteaba cómo, y de alguna forma ha salido repetidamente durante estos 2 días, cómo es importante que las personas más creativas y más innovadoras también dediquen sus esfuerzos a imaginarse cómo se pueden dar las soluciones en términos de las soluciones sociales. Qué bueno que uno tenga cerebros equivalentes a los cerebros que se inventaron el iPad y el iPhone, dedicados a solucionar los problemas grandes de la humanidad. Cada vez pasa más, cada vez tenemos a más cerebros geniales, innovadores y emprendedores tratando de solucionar problemas sociales como ustedes lo vieron y como nos mostraba ayer Peter Diamandis, por ejemplo, con temas como las soluciones de agua potable. De manera que en eso nosotros tenemos fincado gran parte de nuestro esfuerzo. Luego también queremos entender cuáles han sido las experiencias internacionales. Queremos inclusive entender cómo han sido las experiencias internacionales alrededor de otros procesos de paz, cómo se han comportado los empresarios y qué han tenido que hacer y cuáles han sido los aciertos y las equivocaciones que el empresariado y el sector privado ha cometido de alguna forma frente a los procesos de paz que se han desarrollado en otras latitudes. Para hablar del tercer de los pilares, inicialmente quisiera hablar del tema de empleo inclusivo y quisiera pedirle entonces a Alfonso que nos hablara un poco de una experiencia en particular en donde además personalmente hemos estado involucrados desde hace varios años, en donde Telefónica ha jugado un papel importantísimo, pero que no hubiera podido ser posible si Alfonso y su organización no hubiera estado convencidos de la necesidad de dar empleo inclusivo. Alfonso, por favor. Muchas gracias, Bruce. Si pasas una diapositiva. Básicamente, con ustedes compartimos muchísimos proyectos. Tengo socios de proyectos, Argos en Santa Lucía Atlántico, la Fundación Andy en otros proyectos, la Andy misma en otros cuantos, pero esto es un ejemplo que yo creo que nos puede ilustrar cómo hay que realmente pensar de manera disruptiva. Básicamente se acercó en algún momento la alcaldesa de Quibdó, una mujer maravillosa que yo les recomiendo a los que no la conozcan que le den una oportunidad. Realmente un buen gestor, un buen alcalde puede cambiar la realidad de su ciudad. Realmente los que la hemos conocido nos hemos quedado gratamente impactados con su capacidad de gestión, pero también con su visión, su capacidad de soñar. Se acercó a través de un grupo a plantearnos algo que sonaba completamente loco y es: montemos un call center en Quibdó. Por supuesto, ustedes se imaginarán que eso en un entorno de una empresa de telecomunicaciones, mundo digital, Quibdó era probablemente uno de los últimos sitios donde hubiéramos pensado en montar un call center, pero la tenacidad de esta mujer, el apoyo de la ANDI, la Cámara de BPO,
sin duda, USAID con Giovanni Cuero y todo un grupo que hicieron posible que estas piezas encajaran, nos llevaron a trabajar con un socio maravilloso que es Atento, que es el proveedor de servicios de call center de Telefónica, y a tomar la decisión de vamos a darle una oportunidad a esto. Básicamente, y ahora van a ver ustedes un video muy corto, donde lo que hicimos fue tocar las puertas del SENA. En ese momento su directora nos abrió las puertas, nos dijo es posible que yo despliegue en el SENA de Quibdó una capacidad enorme para capacitar agentes de call center. Encontramos que había un enorme apetito por empleo, y por empleo calificado. El empleo de call center es un empleo muy interesante porque independientemente de que no sea la carrera que alguien estudia, es un empleo digno, es un empleo que tiene un componente tecnológico, que tiene un componente de capacitación, que es un empleo que te permite crecer mientras estás trabajando, porque pueden seguir estudiando, porque pueden seguir creciendo personal y profesionalmente. Y para hacerles la historia corta, logramos en un proceso que por supuesto se alargó un poco más de lo que hubiéramos querido, pero logramos desarrollar la infraestructura, logramos capacitar un grupo muy importante de agentes de call center, coordinar todo con Atento, y hoy en día desde Quibdó, Chocó, el call center de Atento trabaja para Telefónica, nos atiende 150.000 llamadas al mes. Tenemos más de 80 agentes, en este momento estamos llegando casi a 100, en el video ustedes verán 80, pero ya estamos llegando casi a 100 personas vinculadas a esto, y han generado una dinámica importantísima. La rotación de este call center es menor que la que tenemos en cualquier otra ciudad del territorio nacional. Tenemos una inversión que es razonable. Si ustedes piensan 460 millones de pesos para generar una oportunidad para prácticamente 100 personas con un trabajo totalmente formal, la verdad es que hace mucho sentido, pero adicionalmente el componente de confianza, de autoestima que genera este tipo de empleos en una ciudad como Quibdó no tiene dimensión. En ese momento, probablemente, además porque las cosas en Quibdó van mejorando gracias, entre otras, a la gestión de esta alcaldesa, en ese momento, con 80 agentes de call center, éramos el mayor empleador de Quibdó. Con un ejercicio en muy corto tiempo, este grupo, esta alianza público-privada, porque realmente es una cantidad de actores proponiéndose hacer un proyecto, logramos ser el mayor empleador de Quibdó, y además el mayor empleador para esos recién egresados de la universidad que están buscando oportunidades. Sin ir más lejos, hoy por hoy estamos pensando en crecer allá. Tenemos además otros call centers que están interesados en ir a Quibdó, porque realmente en ese proceso del SENA encontramos que había talento, encontramos que había la posibilidad. Se trabajaron todos los temas de dicción muy rápidamente. Es una gente que hoy contesta en las mismas condiciones y lo medimos exactamente igual que medimos cualquier call center del país, y hoy por hoy tiene unos indicadores superiores a la media de Colombia. Es decir, no solamente no los tratamos con una condición de inferioridad, sino que realmente los medimos como medimos cualquier call center de nuestra operación, y adicionalmente tienen la mitad de la rotación del resto del territorio. Entonces no hay duda que hace muchísimo sentido, porque ese nivel de compromiso en una ciudad que ha sido tan deprimida como Quibdó en el pasado, que está logrando, hoy por hoy ha mejorado 4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, definitivamente ha logrado cambiar la historia en muy corto tiempo, evidentemente por muchas acciones. Esta solamente es una de ellas, pero que ha generado una visión muy positiva. El mensaje que yo daría para darle paso al video, que es muy corto, es lo que acaba de decir el general Naranjo. El posconflicto ya está en muchas zonas del país, las oportunidades están ahí. Hay que pensar de manera disruptiva, hay que romper esas barreras mentales que tenemos de que no se puede llevar tecnología a ciertas zonas, de que no hay la capacidad, de que no estamos capacitados. Sí estamos capacitados, hay una enorme voluntad, y si somos capaces de articular todos los actores, realmente vamos a tener proyectos que van a cambiar la historia de nuestro país y de nuestras ciudades, por supuesto. Le pediría a Bruce si damos paso al video, que es muy corto y pueden ilustrar mejor. Volumen. En 2013 inauguramos oficialmente el primer contact center de Atento y Movistar en Quibdó, que fue posible gracias a un esquema de colaboración intersectorial.
El proyecto se llevó a cabo en esta ciudad teniendo en cuenta que es una de las zonas del país con uno de los más altos índices de desempleo e informalidad, pero que contaba con personas con un gran espíritu de progreso. 2 años después, los resultados evidencian el dinamismo de la economía local. Generamos 80 puestos de trabajo a través de Atento. Desarrollamos nuevas capacidades laborales que le permiten a este equipo atender de manera remota desde Quibdó. Después de haber comprobado la sostenibilidad del proyecto, todos los contratos pasaron a ser a término indefinido en 2015. Esta iniciativa se ha consolidado como un referente de empleo inclusivo y hoy cuenta con uno de los indicadores de rotación más bajos de los contact centers de Atento. La inversión inicial de este proyecto fue de 460 millones de pesos, de los cuales Telefónica Movistar aportó aproximadamente 220 millones representados en readecuación de oficinas de Movistar, instalación de infraestructura de telecomunicaciones, formación a los empleados, aseguramiento técnico y pruebas de funcionamiento. Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Alcaldía Distrital de Quibdó, Servicio Nacional de Aprendizaje, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del Programa para Afrodescendientes e Indígenas. En Telefónica Movistar, creemos que nuestra misión es acercar las posibilidades que ofrece la tecnología a todas las personas y empresas de manera que puedan vivir mejor, hacer más cosas y ser más. Gracias, Luis. Yo creo que con eso terminamos. La verdad es una invitación a todos. Sí. Una invitación a todos para que pensemos realmente de manera disruptiva, y en este caso en particular Quibdó, creo que hay que darle una oportunidad. Realmente estamos viendo que lo que se hace tiene una capacidad de multiplicar enorme. Así es. Hay que decir que la estrategia, por supuesto, incluye entonces buscar formas de generar empleo, pero nos gusta mucho otra forma de la estrategia, que es la forma de generar encadenamientos productivos. Y es la pregunta de cómo hacemos nosotros y cómo logramos que las personas en condición de vulnerabilidad en diferentes regiones o en condiciones de vulnerabilidad en diferentes sectores, eventualmente tengan oportunidades de, llegó el doctor Gonzalo Restrepo, llegó el señor fiscal, muchos bienvenidos a los dos. ¿Cómo logramos que las personas en condición de vulnerabilidad puedan montar sus negocios y que de alguna forma nosotros podamos proveerle lo que más trabajo normalmente le cuesta a los emprendimientos en esas regiones en condición de vulnerabilidad, que es el mercado, la tecnología y la financiación? En eso, el ejemplo que ha desarrollado Carlos Enrique Cavelier y su organización, que por cierto les tengo que decir, hay muchos otros ejemplos también similares con los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando con las compañías que utilizan, por ejemplo, el cacao, con Nutresa, con Colombina. Estamos trabajando con las que utilizan frutas, con Postobón, con Coca-Cola. De manera que en este momento, digamos que vamos a presentar el ejemplo de Carlos Enrique, que además, por cierto, tiene la grandísima virtud de además estar ubicado en la Macarena. Carlos Enrique, por favor. ¿Qué quieres? ¿Esto? Claro. Bruce, muchas gracias por la invitación, a ustedes por su tiempo de irnos. Este es un proyecto que empieza con una idea que saqué de un libro que me regaló un fin de año un antecesor del doctor Carlos Raúl, el doctor Guillermo Villaveses Medina, que fue mi mentor en lo poco que sé de lo financiero, que es un libro que se llama Las lecciones de Vietnam de Robert McNamara. Y me impresionó muchísimo porque McNamara era como un activo fijo de la Facultad de Gobierno de Harvard, donde estudiábamos en los años 80, y uno se lo encontraba y era pues como, decíamos ahora, que encontrarse a Pelé uno a los 6 años. Uno veía ese tamaño de persona, que ha sido pues presidente de Ford Motor Company muchos años, secretario de Defensa de Estados Unidos y después presidente del Banco Mundial.
Y en el libro Las lecciones de Vietnam narra una cosa que nos parece a nosotros un poquito extraordinario, pero que les voy a contar, es que ellos bombardeaban Vietnam, ciertas zonas de Vietnam, esperando que la reacción de la población civil era amotinarse contra el gobierno de Vietcong, porque se les iba la luz y porque se les iba, ya no tenían carros para ir al mercado, y además los centros comerciales estaban cerrados para hacer las compras. Y años después de que él fue secretario seguramente del Banco Mundial, se dio cuenta de que ni había luz en el norte de Vietnam, ni había centros comerciales, ni había carreteras, ni había carros. Y entendió que esta gente no tiene nada que perder. Entonces claramente lo único que hacían ellos bombardeándolos era aunándolos a que se acercaran mucho más al Vietcong, y por eso pues la guerra de Vietnam nunca tuvo ningún sentido. El impacto que nos dejó es que si uno tiene a una población conectada económicamente al sector moderno, pues es muy difícil que esta población esté haciendo otras cosas, dedicándose a la guerrilla o dedicándose a otras cosas, porque, como decía el primer presidente de Serbia después de la guerra serbia, queremos ser un país aburrido como cualquier otro, y que no pasen estas desgracias que no pasan a todos. Y en general, en ese sentido, pues lo que usted dice, que nos amarremos al sueño de paz, a la construcción de paz y a esas oportunidades inclusivas, fue lo que tratamos en la Macarena, y que después les voy a contar un poquito el recorrido que hicimos para llegar allá. Mientras tanto, les voy a mostrar un video sobre qué hemos hecho en la Macarena. Allí donde convergen la cordillera oriental, la Amazonía y la Orinoquía, de riqueza en biodiversidad incalculable, habitada por gente emprendedora y amable, se encuentra la Serranía de la Macarena. Una región en la que durante años los grupos armados ilegales, aprovechando un ambiente favorable por la poca presencia del Estado, generaron un ambiente propicio para que su economía se basara en cultivos de uso ilícito. Es que anteriormente no había tranquilidad para nada, porque usted no tenía sosiego ni para brindarle cariño a la mujer ni a los hijos. Las actividades ilegales, sumadas a una baja infraestructura vial y la falta de servicios públicos, fueron factores que contribuyeron a su desintegración social. Nos conocíamos y como que dudábamos del vecino, porque pues esto era zona conflictiva. Poblaciones enteras eran usadas como escudo durante la zona de despeje. Para sus pobladores, encontrar otras alternativas económicas diferentes a la actividad ilegal era casi imposible. Pues imagínense de ser solo zona coquera donde una vaca no se ordeñaba ni para la leche del tinto, ¿yo? Lechería no había, para nada. Pero la historia de estas familias da un giro cuando el Estado comienza a hacer presencia por medio del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, ofreciendo desarrollo económico y social en la región. Así surgen alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre ellas, invitar a empresas del sector privado a desarrollar encadenamientos productivos. Lo que se les propone es que Alquería le compre la leche a productores que se vinculen a proyectos de desarrollo productivo lácteo. La empresa abre su centro de operaciones ubicado en San Luis de Cubarral para conocer las dinámicas culturales, económicas, sociales y ambientales del territorio, así como las necesidades de la comunidad. Una vez establecido el centro de operaciones y bajo el modelo de cooperación, se vinculan organizaciones de productores, entidades públicas y privadas que respaldan el proceso, habiendo entendido las dinámicas del territorio y buscando una mejor forma de relacionamiento. Se implementan metodologías participativas y de construcción colectiva de conocimiento con los productores, entre las que se destacan las escuelas de campo y el Plan Finca. Se ha basado en la confianza entre un aliado comercial y con la confianza de una serie de productores que, a pesar de estas condiciones difíciles, lograron encontrar en este aliado comercial unas posibilidades para su producción a partir de sus predios. La Macarena vive ahora una transformación importante en familias, en su entorno y en la comunidad. El Plan Finca me sirvió mucho para tener a mi esposo al lado, porque él no mantenía al pie mío, él mantenía en otras partes trabajando. Las rutas de recolección abren la senda del cambio y siguen en permanente expansión, abarcando actualmente una amplia zona. El Plan Finca ha permitido trabajar con las familias vinculadas al sistema de producción en la planeación estratégica de sus fincas, llegando a muchas familias y generando cambios en su interior,
en su territorio y también en su economía. Pasamos de vaquitas de 2, 3 litros de leche, máximo por ahí 4 o 5, a vaquitas de 8, 10 hasta 12 litricos. Los frutos de este modelo se han visto reflejadas en más de 1.500 familias vinculadas, en el crecimiento de la producción lechera y su volumen de acopio, ya que en el 2008 se acopiaban 18.900 litros y actualmente, apoyados en programas como el Plan Finca, son más de 63.000 litros diarios, que representan ingresos en la zona por 20.000 millones de pesos al año. Estamos reconstruyendo un tejido social que no creía en el Estado, que no creía en las instituciones, que creía que estaba solo y hoy en día se siente acompañado, hoy en día vive de la leche. Es un modelo muy apropiado y muy esperanzador para el futuro, para zonas de postconflicto, donde hay un trabajo pendiente en fortalecer cadenas de valor para articular el pequeño productor con el consumidor final. En Colombia y en el Meta, contar con un gran capital humano y generar espacios que mejoren las relaciones entre las familias, las instituciones y las futuras generaciones han hecho posible que las empresas se vinculen en la construcción de un mejor vivir en el campo colombiano. Un carro está entre la cuneta y porque no hubo piloto, y llegó el piloto y le dio dirección y lo sacó a donde era. Les quiero contar un poquito cómo llegamos a esa decisión de meternos en la Macarena. Y el primer paso fue que yo fui diputado electo por el Nuevo Liberalismo en el año 86 de Cundinamarca, y teníamos un compañero de la UP que nos dijo: yo quiero ir a conocer mis jefes. Y yo le dije, y varios le dijimos: pues nos vamos con usted a acompañarlo. Y efectivamente nos metimos 3 días en burro hasta la Uribe, y estuvimos casi una semana con todos los miembros del secretariado de las FARC conversando sobre por qué han llegado allá, bueno, en fin, todo tipo de conversaciones de la seguridad nacional, del ejército, del comunismo, etc. Y pues nos dio una perspectiva de lo que era eso. Y en el segundo paso, en ese entendimiento, fue el siguiente trabajo que tuve cuando me quemé en las siguientes elecciones, fue que me nombraron en el Ministerio de Agricultura como asesor del PNR. Y me tocó ya empezar a ver ese mismo proceso de la guerrilla, pero del lado del gobierno, de cómo las entidades del Estado fracasaban permanentemente en entregarle cualquier tipo de cosas de servicios a esos campesinos que no tenían ninguna posibilidad. Un poquito más adelante, en el gobierno de Pastrana, trabajé en el plante, hicimos la factibilidad de una planta de leche en el Putumayo, que nunca se llevó claramente porque pues, se acaban las conversaciones de paz. Y finalmente, el tema de la Macarena en el 2008, al cual llegamos cuando hubo una reunión a que nos invitaron 4 personas que hoy pues, se conocen bastante. Pues una de ellas es, pues obviamente, María Lorena Gutiérrez, que era la decana de la Universidad de los Andes. Era una reunión planeada entre ella y Sergio Jaramillo, que era ex viceministro de Defensa, ha sido ministro del presidente del ministro Santos, y en ese momento pues estaban buscando alternativas y crear esa fundación para el desarrollo de la Macarena. Y Álvaro Barcázar, que fue el director de sostenibilidad al principio del gobierno, y Ángela María Londoño, hermana de Juan Luis, con que teníamos mucha cercanía, y nos invitaron a esa reunión. Y en esa reunión pues hubo muchos, de pronto algunos de ustedes estuvieron allá, en el Club de Banqueros, y dijeron: bueno, estamos en este proceso, la región es difícil, pero hay seguridad de cierta manera con el ejército. Y dijimos: bueno, ¿qué tipo de cosas hay? Y cuando mencionaron que había 4.000 litros de leche, yo lo dudé un poco, pero levantamos la mano y nos metimos en el proceso. Entonces la pregunta es: ¿cómo toman la decisión? Y es un poquito de pronto como la decisión que nos pedía la ministra Cecilia esta mañana, de tomar la decisión de ser competitivos y no pedir más protección. Es decir, voy a ser competitivo, y aquí la decisión es: voy a participar en un proceso de estos, cueste lo que nos cueste, o por lo menos entremos a ver qué pasa. Y en esa medida hemos entrado con riesgos, con posibilidades,
pero el impacto ha sido gigantesco en estas 1.500 familias. Ya traemos leche hasta de San José del Guaviare y esperamos cubrir, ojalá, muchos miles más de familias en esa zona y en el resto de familias en otras zonas de guerrilla donde estamos hoy día. Gracias, Luz. Muchas gracias, Carlos Enrique. En ese mismo sentido, entonces, hemos venido haciendo un desarrollo incluso en los eventos de la ANDI. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo las escarapelas que tienen ustedes en este momento colgadas son hechas por una compañía de esas compañías que están preocupadas en este momento por trabajar en lo social, y así sucesivamente hemos venido, digamos, generando procesos de integración. Una aspiración que tenemos, una aspiración muy importante, es la aspiración de que logremos dentro del sistema de afiliados de la ANDI generar un sistema de compras inclusivas, para lo cual tenemos dos organizaciones que para nosotros, o dos iniciativas, perdón, que para nosotros son importantísimas. Una es un ejercicio que nosotros hemos denominado, un ejercicio que estamos haciendo en este momento con la Fundación Semana, que hemos denominado, y con Semana, que hemos denominado las páginas blancas, en donde vamos a poder tener unos directorios permanentes, que serán directorios que nos permitirán a nosotros saber cuáles son las cosas que compran ustedes y quién eventualmente en Colombia las puede producir. Y cómo las puede producir, y la idea es que sea un directorio digital. Y el segundo proyecto es como la evaluación más allá del directorio, perdón, como la evolución más allá del directorio, y es que podamos hacer un sistema de compras que a ustedes les permita de alguna forma llegar en un momento dado a proveedores que ni siquiera se hubieran imaginado, y a ellos tener la oportunidad de tener unos compradores y unos clientes como ustedes que les dan seguridad, que les dan tranquilidad, que saben que les van a pagar y que eventualmente inclusive pueden tener programas de desarrollo de proveedores. Como decimos nosotros, queremos el año entrante y soñamos el año entrante poder desarrollar desde el Grupo de Arquitectura Social de la ANDI lo que nosotros hemos denominado el Amazon.com de las compras inclusivas en Colombia. Para terminar mi presentación, digamos, y darle la palabra al general, quisiéramos leer una palabra de alguien que trajimos hace poco a un evento que patrocinó, y nosotros fuimos copartícipes, pero que patrocinó Colsubsidio, en el cual estuvimos, donde decía: los gobiernos no pueden sacar a las personas de la pobreza, tampoco las organizaciones sin ánimo de lucro o las organizaciones religiosas. Ellos pueden ayudar en el corto plazo, pero no pueden proveer una forma de subsistencia sostenible. Los negocios sí lo hacen, ellos son los héroes de nuestra época. Raxi Sodia se llama el señor, lo tuvimos en el cubo de Colsubsidio hace un mes o hace un mes y medio, y la verdad es que nos ayudó además a concretar un poco más las ideas. General, tenemos 5 minutos más, me gustaría que usted terminara, le quitamos la palabra durante varios minutos, pero me gustaría que usted terminara con una reflexión última. No, muchas gracias, Bruce. Bueno, después de escuchar estos testimonios que hablan de nuestro liderazgo empresarial en Colombia, y después de 2 días, digamos, de este acumulado de esfuerzos, de debate, de revelaciones, de ilustraciones por expertos, por parte de expertos y de ustedes, ya que tengo esta oportunidad, 2 o 3 reflexiones finales de nuestra parte. Primero, no hay duda que muy a pesar de las dificultades que Colombia ha atravesado en la última mitad de siglo, el empresariado colombiano estuvo de pie al lado de la institucionalidad. Y la verdad es que a estas alturas, cuando empieza a doblarse esta página del conflicto, habría que hacer un reconocimiento a un empresariado que no claudicó ante la amenaza del narcotráfico, del terrorismo o de la violencia. Y fue un empresariado que arriesgó para generar riqueza y para mantener viva la esperanza de que nuestra calidad de vida en Colombia se elevaría. Y digo esto porque ahora que estamos empeñados en poner fin al conflicto, lo que habría que ver es ese fin del conflicto como una oportunidad en distintas dimensiones. Una oportunidad en la dimensión política, para que se repiense la política, para que el papel de los partidos políticos realmente interprete el sentimiento de los colombianos y para que los liderazgos, en todo caso políticos, se ajusten a unos mínimos éticos que realmente dignifiquen la política. Una dimensión igualmente llevada a la ciudadanía, para que muchos colombianos que han estado por fuera de los circuitos que los incluyen para ejercer derechos y libertades, realmente se acerquen
y ejerzan competencias ciudadanas a plenitud y una dimensión de generación de riqueza. Uno lo que diría es que poner fin al conflicto supone un doble desafío en esta materia: generar más riqueza y generar más inclusión. Y desde la simpleza de un funcionario público, un expolicía o un policía retirado que soy, que no manejo en profundidad estos conceptos, yo lo que me atrevería a decir es lo siguiente: generar más riqueza y generar más oportunidades es igual a equidad. Y la verdad es que hoy estamos llamados a atender ese desafío poniendo fin al conflicto. Y diría en términos prácticos, cuando hemos pensado en la construcción de paz y en el posconflicto, lo que podemos decir de manera categórica es que ese proceso necesita del liderazgo empresarial y de la empresa colombiana. Este no es un proceso que se pueda adelantar sin los generadores de empresa, de riqueza que ustedes representan. Segundo, cuando hablamos de posconflicto y de construcción de paz, no estamos pensando en llegar a ese estadio y a esa condición bajo una visión asistencialista del Estado que realmente asume unas cargas de sostenibilidad de simplemente de unos desmovilizados. No es la idea. Estamos hablando de un proceso inclusivo que realmente signifique que el talento y el capital humano de muchos colombianos hoy, que están alzados en armas y dejarán esas armas, pero también de otros ciudadanos que han estado en medio del fuego cruzado de este conflicto, hagan parte del circuito de generación de riqueza, de emprendimiento y de empresa. Y estamos pensando, como se ha dicho aquí, que en los tiempos que corren, son las asociaciones público-privadas un instrumento formidable para generar nuevas oportunidades, pero particularmente para transformar con responsabilidad. Y en ese sentido, lo hemos hablado con los directivos, con Bruce exactamente en la ANDI, todo este modelo que se ha ido planificando, que se ha ido dibujando, tiene que ver con una conexión mucho más estrecha entre lo público y lo privado en función de la transformación de unos territorios y de unas comunidades. Dos, este proceso de posconflicto y de construcción de paz necesita, como dije antes, de la narrativa empresarial. ¿Y por qué lo digo? Porque el lenguaje del empresario es un lenguaje que ciertamente es franco, es directo, es pragmático, pero es un lenguaje que se basa en realidades, que se basa de manera objetiva en unos indicadores y que está desprendido de cargas ideológicas o políticas que en ocasiones llegan a generar una especie de cortocircuitos que inmovilizan el nivel de riesgo que hay que tomar para tomar decisiones, como se nos acaba de explicar. El posconflicto y la construcción de paz necesita de la narrativa y del lenguaje empresarial que entendemos como franco, directo, objetivo, pero además totalmente abierto a nutrirse de distintas vertientes para transformar. El posconflicto y la construcción de paz va en todo caso a implicar la gran capacidad que ha demostrado el empresariado para generar procesos hoy que uno podría llamar de micro reconciliación a procesos de mega reconciliación. Cuando uno estudia casos empresariales en concreto y ve cómo hay allí una apertura, por ejemplo, a recibir a los desmovilizados de los últimos 9 años, esos procesos de reconciliación resultan ser lecciones tremendamente edificantes que uno quisiera replicar y multiplicar por todo el país y a todo el nivel de la sociedad. El empresariado es un empresariado que es facilitador y promotor de la reconciliación y ahí los necesitamos. Y finalmente diría, hoy también desde el Estado necesitamos una mentalidad transformadora para que un Estado que ha estado ausente de esos territorios y han dado lugar, digamos, a este conflicto por años, ese Estado necesita transferencia de conocimiento empresarial para elevar su desempeño institucional. Déjenme simplemente
pensé que no iba a mencionar esa palabra, pero es que la llevo en el alma, finalmente fui casi 40 años policía. Cuando yo pienso en la transformación institucional de la policía de los últimos 25 años, pienso que lo que más nos ayudó a transformar la cultura institucional policial fue habernos acercado a los procesos de certificación de calidad, que realmente tienen un origen primigenio en el sector privado y que por fortuna los estados hemos ido acogiendo con procesos de certificación pública. Pero allí la conexión de una mentalidad empresarial conectada con una mentalidad institucional en función de la transformación del Estado será en todo caso vital. Y finalmente los necesitamos para que desde el empresariado, con su franqueza, haya una auditoría visible que marque dónde nos estamos equivocando en esa transformación y dónde es posible siempre mejorar e innovar. Lo que quiero decir en esta asamblea número 71 de la ANDI es que sí, este empresariado que sufrió embates muy poderosos por parte del mundo ilegal, criminal, sobrevivió y además se transformó en medio de esa amenaza. Hoy, poniendo fin al conflicto, este empresariado está llamado a crecer, a multiplicarse y, como digo, a generar más riqueza para que haya más oportunidades y haya más equidad. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Bueno, con esto damos por terminado nuestro panel y nos acercamos entonces a el evento de clausura final de nuestra 71 Asamblea de la ANDI.